Hola a todos, antes de comenzar con este vídeo, solo quería que todos supieran que este vídeo cubrirá temas serios que involucran a los niños, específicamente el abuso de ellos. Si esto es algo que le molesta por algún motivo, entonces esta es su advertencia para que haga clic. Gracias. Y en el vídeo, trabajadores de CPS de Reddit, ¿cuáles son algunas de las historias de terror que han encontrado? Lo peor que he oído jamás me revolvió el estómago. Trabajé con un chico encantador, amable, dócil y divertido que anteriormente había trabajado en Mental Health Service Vans. Estábamos teniendo un día lento y tranquilo y él me decía por qué ya no haría trabajo de salud mental. Lo llamaron a una granja en Gales donde habían encontrado a una mujer de 21 años desnutrida, con raquitismo y todo tipo de problemas. Estaba encadenada en un cajón para caballos. Su padre la había retenido allí desde muy joven, la madre fue cómplice. Ella era agredida y golpeada regularmente, no solo por su padre sino también por sus amigos. El tipo con el que trabajé obviamente quedó herido por lo que vio. No le gustó su parte en el proceso de ayudarla. Tuvo que recogerla en una celda policial donde había estado durante 2 días. Ella no hacía contacto visual y hacía una mueca de dolor y emitía un chirrido cada vez que los hombres se acercaban. He oído algunas historias desagradables, pero esta es sin duda la más repugnante. Segunda historia de mi esposa, que trabaja con niños discapacitados, SL abusados y niños SL que no son estándar. Un día, teníamos un posible niño nuevo para nuestro programa de guardería. Le estábamos mostrando las instalaciones y se dio cuenta de que algunos trabajadores estaban reemplazando una ventana por la que otro niño colocó una silla esa mañana. Él los mira y les pregunta, ¿qué están haciendo? Estábamos un poco consternados, pero claro, el niño tiene una vida hogareña difícil. Después del recorrido, lo metimos en uno de los grupos para ver cómo se llevaba con otros niños. Indiqué un grito agudo y un niño llorando. ¿Qué pasó? Preguntas. El pequeño se había arrastrado entre las piernas de una mujer que llevaba falda y trató de meter su dedo justo en sus partes femeninas. Al ser cuestionado afirmó que lo hace con su hermana todo el tiempo. Más tarde supimos que toda la familia a menudo veía contenido para adultos juntos. Hola, acogida. Y ahora viene la sorpresa, ese niño tenía 5 años. Ahora parece un buen momento para mencionar que no haré voces de personajes. Siento que es de mal gusto aquí, como también lo es en otras cosas más serias. Entonces, perdónenme si le quita valor al entretenimiento o lo que sea, pero se siente más respetuoso de esta manera. Historia 3, uno de los peores fue un caso que estaba investigando junto con la policía. La adolescente era tocada constantemente por su padrastro. La niña me dijo que su padrastro siempre le decía que fueron amantes en una vida pasada y que son almas gemelas celestiales. Él le dijo que cada vez que follaba con su esposa, no podía mantener su polla dura a menos que pensara en ella. La madre sabía desde hacía años lo que estaba pasando pero no quería dejarlo. Confrontamos a la madre sobre el padrastro y ella sabía que el padrastro no podía terminar a menos que fantaseara con su hija. Cuando el detective le dijo a la madre que la iban a arrestar, su única respuesta fue, pero tengo trabajo por la mañana. Ella no tenía ningún remordimiento. Eso siempre quedará conmigo. Cuarta historia, no estoy seguro de que realmente quiera saberlo. Fui administrador de casos para una agencia privada de cuidados de crianza para tratamientos sin fines de lucro justo después de terminar la universidad. Trabajadora en un hogar de acogida para adolescentes con problemas emocionales, cada vez que pensaba que nada podía sorprenderme, algo me sorprendía. La niña que fue sacada del hogar porque su hermano abusaba de ella, el hermano todavía estaba en casa. Un niño vendido por drogas a los 2 años. Una niña obligada a venderse por su madre a los 13 años. Una niña que vivió con miedo cuando era adolescente de que su madre permitiera que le quitaran el contenido infantil explícito cuando tenía 10 años. Aparecería en su futuro. Problemas de aprendizaje debido a traumatismo craneoencefálico por abuso. Muchos adolescentes fueron abandonados por sus madres porque al nuevo novio de mamá no le agradaba el niño.
Embarazada a los 12 años de su propio padre o tío. 2 adopciones fallidas porque el niño tenía demasiados problemas, por lo que los padres adoptivos las devolvieron como si fueran un maldito par de pantalones. Un hermano y una hermana tan abandonados e ignorados que apenas podían hablar cuando tenían 4 y 6 años. Y los 2 casos que más me impactaron, una niña de unos 12 años que tenía pérdida auditiva en ambos oídos. Parece que su padre le metió lápices en los oídos cuando ella hizo pasar un mal rato a sus amigos cuando la estaban agrediendo. Tenía terrores nocturnos, estaba segura de que su padre vendría a buscarla y estaba en guardia cada minuto del día. Esto fue en el hogar de grupo. No ayudó mucho hablar de que su padre estaba en prisión en el otro lado del estado. Descubrió que no se nos permitía cerrar las puertas de la cabaña y estaba inconsolable. La noche que trabajé en el turno nocturno, cerré las malditas puertas y les dije a los subs que teníamos que hacerlo. Estaba segura de que su padre la encontraría y acabaría con ella, y si yo intentaba salvarla, él también acabaría conmigo, y sería todo culpa mía que tú murieras, es lo que dijo. La otra era una joven de 16 años que fue agredida en grupo por los amigos de su novio. Ella dijo que eran alrededor de 10 de ellos. Terminó con numerosas ITS y todo tipo de cicatrices debido al trauma. Se escapó del sistema de acogida y adivinen a dónde huyó, sí, a su novio. Cuando la encontraron, me dijo que ya estaba bien porque ya había terminado. Nadie fue acusado ni siquiera arrestado. Duré 10 años en el campo. En lo que respecta a las historias de terror, Ope lo dejó fuera del parque, los cortos eran bastante terribles. Los 2 sobre los que profundizaron son. Ni siquiera sé qué palabra usar. Trágico mortificante realmente es una muestra terrible de lo peor que la humanidad tiene para ofrecer. Mi corazón está con las víctimas y espero que encuentren mejores lugares donde estar y mejores estados mentales en los que estar en el futuro, aunque sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Historia 5, mi agencia, hace 30 años, tenía un niño al que golpearon y obligaron a ayudar a crear contenido explícito para niños. Cuando lo rescataron a los 8 años, tenía quemaduras por todo el cuerpo y le habían cortado los brazos, la espalda y la cara con un cuchillo. Su espalda tenía cicatrices de látigos en cadena y su brazo estaba tan roto que nunca sanó bien, y el daño a los nervios resultó en la necesidad de amputarlo. El niño hablaba tartamudeando y estaba paranoico. Lo pusieron en un hogar grupal y luego en un hogar de acogida. Era cercano a los vecinos de su familia adoptiva y se escapó con ellos cuando se mudaron. No lo encontraron hasta los 21 años, por lo que legalmente se le permitió quedarse con ellos. No trabajamos con él desde que se escapó, pero hace 2 años lo vi en una entrevista en la televisión. Tenía un aspecto sorprendentemente saludable, no tartamudeaba. Espero que haya encontrado la paz y el amor que merecía con la familia con la que se fugó. Historia 6, trabajé con una familia donde la madre y sus 2 hijos, menores de 4 años, fueron tomados como rehenes y abusados salvajemente, a veces con armas de fuego cargadas, y torturados brutalmente durante unos meses antes de que pudieran escapar. No creo que alguna vez pueda olvidar las imágenes de sus cuerpos destrozados de esa primera noche que los vi en urgencias, apenas reconocibles como humanos. Creo que la parte más difícil de toda esa historia es que los niños están bajo custodia y prosperan, pero el plan es la reunificación con la madre que ha vuelto con el abusador. En otra ocasión, una niña pequeña se quejaba con su maestra de que le duele allí abajo porque papá era duro con ella. Resulta que papá admitió que le gustaba hacer vídeos de él mismo agrediendo a su hija de un solo dígito. Planeaba mostrárselos a su esposa en caso de que ella no quisiera follárselo. También he tenido otros casos que son malos pero no tan traumáticos como trabajador, como una madre que intentó vender a sus hijos en Craigslist, abuso físico que causa fracturas de huesos pero que no se denuncia, y problemas de salud mental que afectan el bienestar. Una madre puede cuidar de sus hijos. Me sorprendió cómo muchas de mis suposiciones sobre ser un trabajador de CPS han sido completamente destrozadas por las familias que encontré como pasante en una unidad forense. No eran los pobres y oprimidos con quienes interactuaba la mayor parte del tiempo,
sino la familia blanca de clase media con la que pasaba desapercibida. Realmente me deja boquiabierto. Historia 7, creo que puede que sea demasiado tarde, pero aquí está. Estaba trabajando como trabajadora social y me llamaron por un caso de emergencia. Tuve que conducir 3 horas y media hacia el sur para recoger a una niña de 3 años. La única información que obtuve fue que debía estar preparado para un caso grave. Cuando llegué al hospital donde estaba el niño, me llevaron a la habitación donde estaban la tía del niño y el niño. La tía no tenía emociones hacia mí. El niño, sin embargo, estaba un poco nervioso pero estaba listo para que lo cargaran. Estaba un poco en shock. No me advirtieron que la niña tenía quemaduras abiertas y supurantes en la cara, la cabeza, el estómago y las piernas. Las enfermeras me prepararon y luego me dijeron que transportaría al niño y a la tía de regreso al norte. Durante todo el viaje hablé con la bebé y le canté. Tuve que hacer varias paradas para abrazarla y calmarla. La tía no dijo nada. Justo antes de dejar a la tía, me preguntó si podía llevarse al bebé. Le dije que no, que tenía que acudir a las cuidadoras. Ninguna otra discusión. La tía se fue sin despedirse del bebé. Llevé al bebé hasta la niñera y se los presenté. El bebé no quería dejarme. Intenté que los cuidadores le dieran un regalo, la alimentaran. Nada funcionó. Finalmente, tuve que irme. Salí por la puerta trasera. Cuando miré hacia atrás, escuché al bebé gritar y pude verla mirando por la ventana, llorando. Me fui. A medio camino de casa vomité porque la idea de dejarla me enfermaba. Sentí como si yo también la abandonara. La mayoría de los casos no me llegan. Esta niña lo hizo. Más tarde descubrí que las quemaduras se debían a que su madre dejó caer accidentalmente una olla con agua hirviendo sobre su cabeza por segunda vez. Historia 8, investigador de admisión aquí. Las cosas que veo son ridículas. Entré a un laboratorio de drogas activo que estaba instalado en la misma habitación en la que dormía una niña. Encontré a un niño de 2 años vagando. Pasaron 5 horas antes de que los padres se dieran cuenta de su desaparición. Los casos en los que realmente obtengo una orden de expulsión, me preparo para la corte y tengo que defender porque la agencia sintió que los padres no podían ser padres, eso es casi tan malo como investigar las acusaciones. Bebés que no han comido en días. Casas que están tan descuidadas que las personas sin hogar ni siquiera se agacharían en ellas. Los padres que necesitan servicios de salud mental pero se niegan. Lo mismo ocurre con los padres que necesitan tratamiento por abuso de sustancias. Veo más acusaciones relacionadas con drogas que cualquier otra cosa. Es uno de los trabajos más frustrantes que existen. No tenemos autoridad, la gente no tiene que dejarnos entrar, ni hacerse pruebas de detección de drogas, ni hablar con nosotros en absoluto. Tenemos las manos tan atadas que no puedo creer que realmente podamos fundamentar las acusaciones. La gente no se da cuenta de que intentamos intervenir o ofrecer servicios a las familias para prevenir malos tratos en el futuro, pero no podemos hacerlo porque los padres sienten que no necesitan la ayuda o esquivan las demandas de los trabajadores. Intentos de establecer contacto. En mi estado, solo tenemos un número limitado de días para completar una investigación y luego tenemos que cerrarla para cumplir con los límites de tiempo establecidos por el Estado. Es un trabajo duro, pero para los pocos niños a los que puedes ayudar, significa mucho. Ni siquiera puedo imaginar tener que hacer este trabajo y sé que hay muchos niños a los que no podría ayudar. Una realidad absolutamente desgarradora cuando se trata de sistemas que rodean este tipo de cosas. Sin embargo, las personas que hacen el trabajo son unos santos absolutos y lo defenderé. Se necesita una poderosa fortaleza mental para superar este tipo de trabajo. Me quito ante ustedes el sombrero, muchachos. Historia 9, trabajo para CPS y todavía soy bastante nuevo en la agencia. La mayoría de las veces, los informes de abuso y negligencia no resultan en que sea necesario sacar a los niños, así que al menos eso es lo que hay.
Mi caso más interesante fue el de una niña de 12 años que estaba registrada como delincuente. Había tocado a sus hermanos y los padres llamaron a CPS para pedir ayuda porque no estaban seguros de cómo manejarlo. La niña acabó siendo imputada. No estoy seguro de por qué no le dieron algún tipo de programa de tratamiento hospitalario, pero la inscribieron en el registro. Su oficial de policía llamó a CPS en mi estado cuando ella y su familia se mudaron aquí. Pobre niño. No le permitían nadar con sus hermanos, no podía ir a la escuela, no podía ir al parque. Sus hermanos no podían invitar amigos, etc. Solo tuve un caso en el que la madre estaba en libertad condicional por trabajar con el cartel. No voy a dar mucha información al respecto, pero definitivamente fue preocupante. El maldito cartel. Uno de mis compañeros de trabajo tuvo un caso de Munchausen por poder. Esta pobre niña tuvo tantas cirugías y estaba tan desordenada que su madre hizo que todos convencieran que la niña estaba paralizada. Nos involucramos cuando la niña tenía 16 años. Terminó graduándose con un 4.0 y yendo a la universidad, así que al menos terminó decentemente. Historia 10. Trabajé en un hogar de acogida grupal para niñas adolescentes. Tuvimos varios casos de abuso muy graves, pero el peor fue el de una niña de 12 años de una familia de 6 hijos, todos los cuales estaban en varios hogares de acogida después de que su madre fuera acusada de 4 cargos de delito grave de abuso infantil. Ella y su hermana regularmente eran encerradas afuera sin chaqueta en el invierno de Wisconsin si irritaban a su madre, incluida una vez en la que dejaron a mi cliente afuera durante la noche en pijama. Su madre la golpeó más de una vez con un trozo de madera contrachapada con clavos. La madre no les dio comida a sus hijos como castigo durante días. Mamá se iba a Milwaukee durante días seguidos, dejando a los niños, de 4 a 12 años, a su suerte. Su casa se quedaba regularmente sin electricidad ni agua. Los diversos novios de mamá abusaban y agredían a las niñas con regularidad, y mamá golpeaba a las niñas si se resistían. Pero yo diría que lo más horrible de este caso fue lo increíblemente profundo que fue el daño psicológico que sufrió esta chica. Estaba destrozada mental y emocionalmente. Ella fue la niña que finalmente se derrumbó y le contó a alguien en la escuela sobre el abuso. Quería acabar con su propia vida y se autolesionaba con regularidad porque estaba absolutamente atormentada por la culpa por haber destrozado a la familia y no haber mantenido la boca cerrada. Su madre llamaba desde la cárcel y gritaba esas cosas por teléfono. Tenía serios problemas con la comida debido a que mamá no les dejaba comer, hasta el punto de que regularmente robaba comida, la escondía en su habitación y la comía por la noche. Su madre golpeó brutalmente a todos los niños en el baño, por lo que mi cliente no se duchaba durante días y días y lloraba todo el tiempo que finalmente lo hacía. Mostró un comportamiento demasiado íntimo después de años de abuso y desarrolló una relación obsesiva y acosadora con una chica mayor. Hubo un momento en que tuvimos que entrar a su habitación y quitarle cualquier cosa que tuviera un cordón, todos los cordones de sus zapatos y cinturones, y cualquier cosa que pudiera usar para cortarse porque estábamos bastante seguros de que se quitaría la vida si tuviera la oportunidad. Pero también era terriblemente violenta. Había abandonado 6 hogares de acogida antes de terminar con nosotros, en un caso porque golpeó a su hermana de acogida. Atacó a otra chica en nuestra casa. Destruyó la mayor parte de su ropa en un ataque de ira. Atrapó a 2 miembros del personal en la oficina y amenazó con acabar con nosotros. Me apuntó con un teléfono a la cabeza. Intentó destrozar la computadora del personal. Escribió una historia corta que describía gráficamente cómo acabaría con un miembro del personal que no le agradaba. Por más terrible que fuera el abuso físico, la cantidad de dolor, sufrimiento y daño psicológico que había sufrido era mucho más horrorosa para mí. Necesitará años de terapia seria e intensa para regresar a un lugar seguro, pero está tan inestable y herida que rechazó a cualquiera que intentara ayudarla. Finalmente la sacaron de nuestra casa debido a sus arrebatos violentos, y realmente espero que la hayan enviado a un centro seguro para recibir tratamiento intensivo. Historia 11.
trabajé muy brevemente en CPS para el condado de Sacramento, California. Aunque no era trabajadora social, mi trabajo implicaba revisar todos los informes de los trabajadores sociales. Podría contar 1.000.000 de historias de agresiones, tocamientos, brutalidad, abuso y violencia, pero, sinceramente, lo que se me quedó grabado durante la primera semana fue lo increíblemente cíclico y predecible que parecía todo. No me sorprendieron tanto los actos individuales en sí, porque es fácil descartarlos como eventos fortuitos. La gente enferma hace cosas enfermas, ¿verdad? Pero la parte realmente enfermiza, la parte que de una manera extraña me hizo sentir personalmente culpable, fue que se podía ver en estos informes y en los testimonios que las políticas públicas tenían en gran medida la culpa de las situaciones. No solo eso, sino que muchos de estos padres ahora abusivos, negligentes o simplemente ausentes alguna vez fueron, cuando eran niños, parte del sistema CPS. No sé qué tan atrás tiene registros el CPS de California, pero los con los que estaba tratando a menudo se remontaban a 2 generaciones atrás, por lo que se podía ver cómo los padres y, a menudo, los abuelos también fueron víctimas inocentes del mismo abuso que sus hijos ahora. Sufrimiento. Sin embargo, tenga en cuenta que a menudo hablamos de madres adolescentes, por lo que no es raro que la abuela tenga solo 30 años, la madre todavía sea adolescente o veinteañera y el niño sea solo un niño pequeño o un preadolescente. Además, más del 90% de los casos involucraron abuso de sustancias por parte de los adultos, incluso si los incidentes no involucraron directamente drogas. Ya fuera algo fuerte como heroína o cocaína, o alcohol o pastillas recetadas, simplemente había mucho consumo de drogas. Muchos de estos niños también estaban en el sistema porque sus padres y abuelos estaban en la cárcel por posesión de drogas. No es que los adultos fueran santos, pero estaba claro que los niños no estaban siendo enviados a hogares de acogida por ningún otro motivo que no fuera el hecho de que todos los parientes consanguíneos adultos de la zona estaban en el sistema penitenciario por delitos menores relacionados con drogas, solicitación o otros cargos relacionados. Siempre estuve en contra de la guerra contra las drogas y esa experiencia no hizo nada para aplastar mi oposición. De hecho, lo enardeció. Me sentí realmente enojado. Hace 20 años, arrestaron a la abuela por posesión de heroína y la madre tuvo que ir a un hogar de acogida o vivir con parientes lejanos donde la tocaron. La madre tuvo un hijo cuando era adolescente, y ahora es una acompañante drogadicta, y se llevaron a su hija para regresar al sistema de acogida donde también la tocan, de ahí el último informe que leí. Esta misma historia, solo ligeramente modificada, todos los días. Y no pretendo insultar ni acusar a nadie que trabaje en hogares de acogida. Lo que hacen es asombroso y merecen nuestro respeto. Mis tíos estuvieron en hogares de acogida durante muchos años y sé lo duro que es ese trabajo. Es uno de los trabajos más generosos que cualquier persona podría realizar. Pero, naturalmente, cualquier trabajo que implique un contacto cercano y frecuente con menores atraerá a su parte de mala gente. ¿Y cómo estamos tan locos que encerramos a la gente por delitos menores de posesión, incluidos los padres, madres y otros tutores, abrumamos el sistema con sus hijos, y eso tensiona el proceso de selección hasta el punto de ruptura? Creo que muchos pelos de punta pasan por eso. Arrestar a las personas por posesión de narcóticos en lugar de darles tratamiento y, a diferencia de AA, el tratamiento que funciona, rompe familias y continúa el ciclo. Pone a los niños en peligro, dejándolos con extraños y, a menudo, al cuidado de abusadores. Esto ha estado sucediendo durante 40 años. Realmente necesitamos detener esto. Me doy cuenta de que probablemente estoy predicando al coro aquí, pero es importante señalar que la guerra contra las drogas no solo perjudica a las personas que están injustamente encarceladas, sino que también rompe familias y, en última instancia, pone en peligro a los niños, lo que solo repite el ciclo. No, los adictos no pueden ser buenos padres, es verdad. Pero es necesario tener una política de drogas que haga hincapié en la recuperación más que en el castigo. De lo contrario,
nunca romperás el ciclo. Era raro que yo manejara un caso de abuso infantil en el que no fuera solo un eco de incidentes anteriores en la vida de los padres y abuelos. Me doy cuenta de que esto podría ser algo tangencial al punto original, pero recuerden esto la próxima vez que alguna mamá del fútbol aparezca en la televisión diciendo a todo volumen, piensa en los niños, como si fuera una refutación adecuada a una política sensata sobre drogas. De hecho, piense en los niños. Puedes salvar muchas vidas, tanto en sentido literal como figurado, si te deshaces de estas leyes draconianas. Historia 12. Tuve un caso en el que la madre entregaba voluntariamente a sus hijos porque quería activamente acabar con su propia vida. Mi compañero de trabajo y yo salimos a realizar los trámites judiciales para obtener la custodia de los 3 niños 4, 2, 10 meses. Llegamos allí y mamá está obviamente molesta. Hablo con ella para informarle el proceso, cuándo será el tribunal, dónde estarán los niños, horario de visitas. Todo va tan bien como puede ser una mudanza. Los niños estaban listos para partir, teníamos los asientos para el automóvil listos. Cuando los niños están en los autos, mi compañera de trabajo y yo la confrontamos sobre el informe que recibimos sobre que se cortó la muñeca. Ella nos lo muestra y le decimos que no nos iremos hasta que ella vaya al hospital voluntariamente o llamemos al SEM. Ella comienza a ponerse un poco a la defensiva, diciendo que irá mañana. Realmente no le dejamos otra opción en ese momento, ya que acabamos de sacar a sus hijos y no queríamos que ella terminara con su vida. Ella va a la casa de su amiga. Ella también estuvo sin hogar por un tiempo para tomar algunas cosas antes de que su trabajador de crisis la lleve al mismo hospital. Nos llevamos a los niños, hacemos exámenes físicos a todos los niños que ponemos bajo custodia. Mamá termina en la sala de espera antes que nosotros y como ha sido bastante comunicativa, le pregunto si quiere ayudarme a registrar a los niños, ya que son sus hijos. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba completamente vidriosa. Inmediatamente le digo a mi compañero de trabajo que escolte a los niños lejos de la mamá y le pregunto qué está haciendo. Y alcohol. Literalmente, ni siquiera 10 minutos antes estaba bien. Mamá ha sido escoltada fuera del local desde que se puso beligerante. Uno pensaría que ese sería el final de la historia, pero no lo es. Los niños son atendidos en triaje y tengo al bebé en mis brazos y está inquieto, muy inquieto. No tengo hijos, pero sé que cuando un niño se tira de la oreja y está inquieto, probablemente tenga una infección de oído, pero estaba caliente al tacto. Le pedí a la enfermera que viera al bebé primero. Tenía fiebre de 104,7. Inmediatamente lo llevaron a una habitación para bajarle la temperatura. La niña de 2 años tenía caries dental severa y la niña de 4 años simplemente estaba ahí para mantenerse unida. Fue una de las noches más largas que he tenido y la única vez que lloré una vez hecho todo. Cuando dejé a los niños en su nuevo hogar de acogida, los 3 empezaron a llorar. Los 2 mayores gritaban que no los dejaran solos. No hicieron esto cuando su mamá se fue, lo hicieron cuando me fui. Supongo que fue una de las pocas veces que tuvieron cariño. En retrospectiva, agradezco que la madre nos llamara cuando lo hizo, o de lo contrario podría haber sido un niño muerto. Los niños fueron adoptados porque la madre no podía permanecer limpia el tiempo suficiente para una reunificación exitosa. Creo que es muy fácil ser duro con esta madre y creo que sin duda merece críticas, pero crédito a quien corresponde. Reconocer que no estás en condiciones de criar a estos niños y que las cosas van mal, no es algo fácil de hacer y por eso tengo que mostrar un poco de respeto por el hecho de que ella se pidió a sí misma. Espero que haya logrado algún tipo de recuperación y que ahora esté limpia porque, al final del día, ese es el escenario ideal. Que se cura y mejora, a falta de una palabra mejor, no que esté castigada por nada, al menos en mi opinión. Historia 13. Trabajo en un centro de tratamiento de crisis en Nueva Inglaterra. A menudo recibimos niños que han sufrido abusos y negligencias insondables. La historia que más me llama la atención es la de una niña de 8 años que conocí cuando llevaba 3 meses en este trabajo.
Me acabo de transferir a esa unidad en particular y no estaba familiarizada con su caso. Noté que tenía problemas extremos de apego. Estaba desesperada por atención y me advirtieron que tuviera cuidado al pasar por su habitación por la noche porque a menudo se daba placer en la cama. De todos modos, al final de mi turno, leí sobre su caso y lo que encontré todavía me revuelve el estómago cada vez que pienso en ello. El padre biológico de la niña nunca estuvo en escena, pero la madre y su novio vivo comenzaron a abusar de ella desde que tenía 2 años. El novio la hacía hacerle oral y luego orinar sobre ella cuando terminaba. También la prepararon para realizarle oral a su hermano de 7 años cuando ella tenía 5. Finalmente, la sacaron de la casa y la llevaron a un hogar de acogida donde la obligaron a participar en un club explícito. Honestamente, no sé cómo eso nunca se convirtió en un escándalo público, especialmente porque es un estado pequeño. La niña finalmente terminó con una madre preadoptiva con quien parecía llevarse bien. Eso fue hasta que se supo que a la madre le diagnosticaron TID. Si uno cree o no que esto es real es para otro momento. De todos modos, la mujer tenía graves problemas mentales. Esta pobre niña tenía el peor olor corporal que jamás había olido y era difícil conseguir que se duchara. Ella fue a un programa a largo plazo nuevamente. El nuestro es solo para estabilización de crisis y yo me mudé recientemente, así que dudo que la vuelva a ver. Pero sé que nunca olvidaré su historia y le deseo la mejor de las suertes. Historia 14. Hay un caso bastante horrible en mi ciudad natal que resultó en una investigación federal de las prácticas de CPS del condado. Este niño de 8 años fue abusado física y mentalmente durante muchos años. Regularmente tenía moretones, huesos rotos, quemaduras, marcas de ligaduras, etc. Su madre y su novio lo enviaban a la escuela con ropa de niña para humillarlo. El caso había sido denunciado a CPS por profesores, personal médico e incluso vecinos. Había un trabajador activo en su caso. Los vecinos escuchaban gritos terribles, veían al niño magullado, etc. pero se sentían impotentes porque CPS ya estaba al tanto del caso. La policía sería llamada a la residencia y se marcharía poco después. El año pasado, el pobre niño murió después de una sesión maratónica de tortura por parte de sus padres. Los vecinos escucharon gritos espantosos, fuertes golpes, etc. pero nadie acudió hasta el día siguiente, cuando se descubrió su cuerpo. Causó mucho enojo en la comunidad, incluida la suspensión de todos los trabajadores de CPS relacionados con el caso y el resto se declaró en huelga pidiendo mejores condiciones laborales. Simplemente había demasiados casos por trabajador y muchos de ellos sentían que esto podría haberse evitado si hubiera habido el personal adecuado. Historia 15, CPS de Texas aquí, desde hace 5 años. Soy un RSU y ahora pago alrededor de 46,000 al año y recibo grandes beneficios. Me gustaría tener un trabajo diferente, pero tendría que pagar alrededor de 55,000 para que valga la pena para mí, así que todavía estoy en CPS. De todos modos, los peores casos, un niño pequeño muerto que fue golpeado y agredido durante el transcurso de un día mientras mamá estaba en el trabajo porque se mojó los pantalones. Tuve que fotografiar todos los moretones y lo que le hizo en sus zonas íntimas en el hospital. A veces todavía veo esas imágenes en mi cabeza. Papá cuenta casualmente cómo lame y toca a su hija de 5 años porque, y cito, no sé por qué. Niña que tuvo que someterse a varias cirugías para reparar sus pies porque su papá y sus hermanos la disciplinaban golpeándole los pies con palos de 2x4 con clavos. Papá arroja odio sobre CPS a cualquiera que le dé un segundo, pero lo que realmente sucedió es que admitió haber agredido a sus 2 hijas pequeñas desde que estaban en pañales después de que los niños lo revelaran y fueran examinados en el hospital. A pesar de que se trata de casos definitivos, el público a menudo nos llama ladrones de niños. Este trabajo no es para personas que piensan que el mundo es un lugar bueno. Historia 16. He trabajado en CPS durante 4 años y medio. He visto prácticamente todo lo que se te ocurra en situaciones como estas. Tengo muchísimas historias de terror que llevaría mucho tiempo escribir.
Para ahorrar tiempo, he aquí algunos encuentros memorables. En un caso, al que yo apodé cariñosamente Crappington, tenía una familia de 4 miembros que vivía en un remolque. No tenían agua corriente en la casa, por lo que literalmente cagaban en el inodoro hasta formar una montaña. Cuando se llenó, empezaron a cagar en la bañera. Cuando lo llenaron, hicieron un agujero en el piso del baño y cagaron allí hasta llegar al agujero. Los niños se bañaban con cubos de agua arrojados sobre sus cabezas por la manguera de un vecino. Los niños describieron que no les gustaban las duchas porque podían sentir la mierda aplastando entre los dedos de sus pies. Una familia vendía H rellenando los calcetines de los niños con ese material, y se reunían con sus compradores en un descanso para ir al baño durante la sala de estudio. Hay mucho abuso íntimo. Mucho, mucho. Me gusta mucho, mucho. Sinceramente, me sorprenden algunas de las cosas que los niños revelarían que son simplemente su vida. No pensaron que fuera algo fuera de lo común ni nada por el estilo que papá les quitara los pantalones y los limpiara más ahí abajo o algo por el estilo. Sin embargo, lo más triste y horrible que se me ocurre sobre CPS es el hecho de que la mayoría de las personas en nuestro sistema no ven a los niños como niños. Consideran que el hecho de que golpearon y cargaron al niño durante 9 meses o fueron responsables de que otro lo hiciera los califica automáticamente para ser el mejor padre. Si estamos haciendo algo con lo que ellos no están de acuerdo, entonces al diablo con lo que es mejor para su hijo. ¿Qué es mejor para ellos? ¿Qué obtienen de ello como padres? El sistema tiene fallas. Los niños suelen estar en esto durante años y hay mucha confusión, culpa y situaciones prolongadas para estos niños. Intento ser como su hermano mayor para intentar que tengan a alguien con quien puedan identificarse y hablar. Soy más joven que muchas personas de mi agencia, por lo que tiendo a relacionarme más con ellos. Pero lo desafortunado es que esas mismas reglas, el hecho de que sean los padres biológicos, les otorga ciertos derechos desde el principio. No importa qué tan buena o mala persona seas, tienes derechos como padre. Demonios, incluso hay niños que literalmente me asignan un papel paterno solo porque soy mayor que ellos y soy amable. Repito, hay algunos niños que piensan que soy su padre solo porque no los abuso verbal, íntima o físicamente. La mayoría de los padres no se dan cuenta de que causan a sus hijos una angustia aún mayor debido a las maniobras que realizan, las historias tristes que cuentan en el tribunal sobre por qué no pudieron asistir a la crianza de los hijos, las mentiras sobre la violencia doméstica para ganarse la simpatía, el teléfono perdido. Llamadas o citas porque son pobres y no se les puede responsabilizar por esas cosas. Si no puede permitirse el lujo de comprar un viaje en autobús, ¿cómo podrá permitirse el lujo de tener un niño? Estas son cosas que no ven. Solo ven el hecho de que son los padres y encontrarán la manera. Sin embargo, también quieren encontrar una manera de seguir mintiéndonos para que los niños puedan mantenerse fuera del sistema, para que puedan seguir fumando marihuana o bebiendo mucho, o continuar la relación con su amante abusiva. Mientras tanto, su hijo se queda atrapado en un sistema roto durante tanto tiempo mientras sus padres mienten, engañan y roban todo lo que pueden para intentar manipular el sistema para sus hijos. Pido disculpas por parecer amargo y realmente comprendo a todos cuando ingresan al sistema, al menos inicialmente. Sin embargo, me han quemado demasiadas veces y he visto demasiadas lágrimas caer como para justificar por qué algunas personas actúan como lo hacen. No niego el amor por su hijo, especialmente si se presenta a las visitas constantemente o hace lo que debe hacer de manera constante. Pero si aparece una vez al mes con la esperanza de tener la oportunidad de recuperar a su hijo para no parecer un padre fracasado, entonces comprenda que su amor por tener razón supera el amor por su hijo. Y eso es lo que más me horroriza de mi trabajo. Historia 17. Trabajo para el Estado varias veces al año como actor interpretando roles de niños abusados para capacitar a los trabajadores de CPS, policías y otras personas que realizan entrevistas a niños abusados. Tenemos que memorizar la historia de fondo de un niño y tenemos que comprender y retratar con precisión la forma en que el niño piensa, se comporta y responde a las preguntas. Esta capacitación es vital,
ya que los niños tienen una noción fluida de la fantasía y la realidad, que el proceso puede cambiar fácilmente, y las personas equivocadas pueden terminar en la cárcel, o los culpables pueden terminar de nuevo en las calles. Lo más difícil del trabajo es vivir estas historias de terror en tu mente y darte cuenta de que todas son ciertas. Las personas que crearon el programa utilizan historias de casos reales para todos los personajes que interpretamos. Te digo que algunas personas son duras. Tal vez el trabajo no les moleste, pero desde la mente de un niño, aumentan el trauma. Los entrevistadores que más conectan, calman y ayudan son aquellos que se lo toman un poco personal y se dejan afectar. Tengo el máximo respeto por CPS y la policía que hacen este trabajo. La tasa de agotamiento debe ser alta y eso es trágico porque su trabajo es muy importante. Obviamente no tengo mucho aporte para historias como estas. Quiero decir, ¿cuántas veces puedo decir que esta persona es horrible o lo que sea? ¿Verdad? Aparte de eso, creo que una vez más es importante que se cuenten estas historias. He dicho esto antes sobre temas serios en el canal, y lo diré de nuevo: escuchar estas historias, saber que este tipo de cosas suceden, si estás en el espacio para asimilar este tipo de información, puede ayudarle a aumentar su empatía, su comprensión del mundo y, en un nivel muy básico, al menos su respeto por los trabajadores de CPS. Por eso creo que vale la pena decírselo, aunque sea serio y oscuro. Como siempre, al final de estos vídeos, te animaré a que hagas lo que te haga feliz por un rato. Relájate, juega, reproduce música, escucha música, lo que sea. Tómate un tiempo para ti, relájate y relájate. Por ahora, sin embargo, muchas gracias por mirar. Espero que tengas un maravilloso día o noche, estés donde estés, y nos vemos en la próxima.